Yo pienso que los colibríes son verdaderamente los ángeles. Tres cosas que significa para mí el colibrí. Yo creo que diría número uno, sin duda alguna, fortaleza. Diría coraje, humildad y voy a decir una cuarta que es indudable, amor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este video. Yo soy Eric Colibrí y el día de hoy les voy a explicar cómo es que el colibrí cambió y transformó totalmente mi vida y les voy a explicar también cómo recibí el nombre de colibrí. Es algo muy gracioso, pero quédate hasta el final porque estoy seguro que esta historia te va a sorprender. Bueno, queridos amigos, quiero decirles antes de comenzar y de continuar con este video que estoy grabando este video con la única intención de ser justamente como un colibrí, un mensajero estelar, un mensajero de los cielos, de inspirarte y de motivarte si acaso estás pasando por algún proceso duro en tu vida, por alguna necesidad, por alguna depresión, si sientes un vacío muy profundo en tu corazón. No es casualidad que estés viendo este video. Te voy a contar detalles muy íntimos de mi vida con la intención de inspirarte, de motivarte y de recordarte que no estás solo, que no estás sola, que Dios sin duda te está escuchando y por eso es que estás viendo este video. Así es que quédate hasta el final. Este es mi micrófono, el POW de mi hija. Pero bueno, aquí vamos. Bien amigos, pues bienvenidos. La historia de mi conexión con el colibrí y de cómo es que ha transformado totalmente mi vida inicia hace aproximadamente 14 años, yo creo, en el 12 años, en el 2014 aproximadamente. El primer momento en el que la vida empieza a gestar sincronías para yo empezar a conectar con el colibrí. Yo estaba pasando por un momento como de duelo, de vacío interior. Era algo muy gracioso porque públicamente toda la gente pensaría que yo era muy exitoso. Para que te des una idea, yo daba clases en 2 universidades, tenía un negocio, bueno, tenía varios negocios, daba conferencias, era conferencista, iba a diferentes partes del país dando conferencias sobre negocios. Yo estudié gestión empresarial y estudiar esa carrera me dio la oportunidad de, estando en esa carrera, viajar a las actividades que hacían las universidades para inspirar a otros jóvenes. Yo era parte de asociaciones empresariales, entonces tenía una vida como muy pública y mis amigos y la gente que me rodeaba me adulaban mucho, el exitoso, el talentoso, tenía muchas como cualidades o virtudes, capacidades, pero yo por dentro, no sé si a ti te ha pasado esto, me sentía bien vacío, me sentía solo, me sentía como 2 caras, incluso en el Facebook recuerdo que en algún momento puse de foto de perfil 2 caras se llama, ¿no? Que es como mitad y mitad, porque así me sentía yo como muy falso, como mientras la gente veía mucha luz, yo por dentro veía pura oscuridad. Te lo cuento más a detalle. Ese proceso terminó en que me separé, me divorcié de la madre de mis hijos y creo que ese ha sido uno de los primeros momentos más dolorosos en toda mi vida. En toda mi vida yo creo que ha habido 2 momentos sumamente duros y dolorosos en cuestión de depresión. Te voy a contar un poquito sobre todo ello, pero el primero fue ese. ¿Y por qué te estoy contando esto y qué tiene que ver con los colibríes? Porque te digo, no es casualidad que estés viendo este video y creo que es importante que comprendas esta parte de la historia para que veas cómo los colibríes actúan sin que nos demos cuenta que ya están llegando a nuestra vida. Yo estoy seguro que si tú no tienes una conexión o no tenías una conexión con el colibrí, a partir de este video las cosas en tu vida van a cambiar. Entonces yo pasaba por ese proceso doloroso, como te decía, y creo que fue la primera vez en toda mi vida en la que yo escuché mi propio corazón diciéndome: Eric, pide ayuda. Y creo que es la primera enseñanza que te puedo compartir en este video. Pide ayuda independientemente del proceso por el cual estés pasando. Yo recuerdo que me sentía tan mal. Yo no sabía en aquel momento, no tenía conocimiento de las heridas del alma, de los traumas de la infancia. Nunca había ido a terapia, no sabía absolutamente nada de esas cosas. Nunca había ido a una sesión espiritual de ningún tipo. Entonces yo lo que sí sabía es que algo estaba pasando, algo estaba mal en mi vida. Yo estaba tomando decisiones o algo no estaba bien. Entonces le dije a un amigo, recuerdo, ese amigo se llama Saúl, le dije: Saúl, llévame a donde tú vas. Yo recordaba que ese amigo iba a una agrupación de autoayuda, yo no sabía de qué se trataba. Ya cuando fui, resultó que ese mismo día que yo le pedí ayuda,
las sincronías de la vida, ¿no? Ese mismo día, era un lunes en la noche, comenzaba una semana de preparación de 5 días para una experiencia espiritual. Entonces le pedí ayuda para que me invitara a esas agrupaciones. Fui y cuando llego me doy cuenta que era una agrupación donde se trabajaba con la literatura de Alcohólicos Anónimos. Me sorprendió mucho porque yo pues nunca había tenido como alcoholismo, pero dije, bueno, por algo estoy aquí y con toda mi humildad yo sé que algo voy a aprender. Me quedé, fui los 5 días y fui a la experiencia espiritual. Fue una experiencia muy profunda, muy sanadora, muy reveladora. Por primera vez me di cuenta quién era yo verdaderamente, ya lejos de las máscaras y las cosas que a veces socialmente las etiquetas que nos ponemos. Y lo interesante de ahí, de la conexión con el colibrí, es que yo ahí por primera vez empecé a conectar con un tipo de personas diferentes. Empecé a conocer personas que estudiaban metafísica, personas que estudiaban espiritualidad, que hacían yoga, etc. Y recuerdo haber conocido a un amigo, no en esa agrupación, pero gracias a ese tipo de conexiones. Cuando tu conciencia empieza a cambiar, empieza a llegar gente diferente a tu vida. Entonces, yo recuerdo que Javi, un amigo que ya trascendió, me invitó por primera vez a una ceremonia de ayahuasca, y en esa ceremonia fue donde se dio la primer sincronía para que yo conectara con el colibrí, porque ahí todavía el colibrí no me habló de manera directa. Recuerdo que en esa ceremonia yo no tuve visiones, no vi colores, no sentía nada, pero sentía mi mente muy abierta. Yo sabía que en el altar había como una especie de mandala, algo así como un mandala, es algo así como esto, ¿no? Está aquí en mi altar. Pero había un mandala, pero realizado de flores, de semillas, de chocolates, veladoras. Entonces la ceremonia fue durante la noche y yo me senté frente a la mandala, cerré mis ojos y respiré profundo y empecé a conectar con ese mandala. Y yo quería entender por qué no veía nada, porque yo no tenía conexión. Y me dijo el primer mensaje, fíjense, el primer, que profundo, y por eso sé que el colibrí representa humildad. Me dijo la Madre Tierra o el Espíritu de Dios, no sé cómo decírtelo, pero escuché una voz que me dijo: Eric, no eres nadie, no eres nada. Observa ese altar, así como esas semillas que vienen de la tierra, tú eres igual, una semilla que viene de la tierra. No eres nada diferente, no eres nadie. Tienes demasiado ego. Si quieres que yo te enseñe, tienes que tener más humildad. Y esa fue una de las primeras enseñanzas que yo recibí. Ten más humildad. Como en ese momento yo apenas comenzaba en el mundo de la espiritualidad, pues mi animal de poder en aquel momento, yo decía que era el águila, el jaguar, y conectaba con estos animales gigantes, ¿no? El cóndor. Y yo tomé una decisión muy inocente en ese momento porque yo desconocía totalmente y dije, bueno, si mi lección es que yo sea humilde, entonces quiero aprender del maestro más pequeño. Ese fue lo que yo decidí. Quiero aprender del maestro más pequeño. ¿Y qué creen? Que decidí que el maestro más pequeño era nada más y nada menos que el colibrí. Y bueno, en ese momento yo no tenía idea de todo el increíble poder que, a pesar de ser tan pequeño, era un ave muy desafiante. Porque debo decirte algo, el ser colibrí, si tú tienes espíritu de colibrí, no significa que te gusten mucho o que te llames colibrí, sino que tú seas un colibrí. Entonces, si tú cuando ves un colibrí sonríes, te da alegría, es algo muy bonito, ¿qué piensa la gente cuando te ve a ti? ¿Hasta qué punto la gente sonríe cuando te ve? ¿Hasta qué punto la gente se alegra de tu presencia, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras que tu presencia en la vida de los demás es alegría, es armonía? Entonces, como decidí aprender del colibrí, recuerdo que en aquellos tiempos el Facebook era muy nuevo. Entonces todos se ponían en el Facebook un nombre, como un nickname, ¿no? Como un nick. No necesariamente tu nombre, pero no necesariamente como te llamabas, pero tampoco como querías que te dijeran. Era simplemente una forma como de verte diferente. Por otro lado, ya dentro de la espiritualidad empecé a entender que nuestros nombres, que nuestros apellidos, de alguna manera son como una especie de cadenas que venimos arrastrando. Y yo dije, por algún momento quiero quitarme mis apellidos, ¿no? Para dejar de venir cargando, al menos por un momento,
toda la carga de mi mamá, la carga de mi papá y todas las historias y las generaciones y todo eso como un acto de psicomagia, por así decirlo. Entonces en el Facebook puse Eric Colibrí, pero como un juego, o sea, yo no era mi intención que me dijeran Colibrí. Simplemente era como una forma de identificar mi Facebook. Básicamente era para identificar mi Facebook porque tenía dos. Tenía mi página, porque en aquel momento yo era conferencista. Tenía una página que era Eric de conferencista y entonces tenía la otra que era Eric Colibrí. Y para diferenciarlas nada más, realmente esa fue la única intención. Sin embargo, con el tiempo, por lo mismo de que en el Facebook tenía Colibrí, muchos amigos, muchas personas en las ceremonias a las que iba me empezaron a decir Colibrí, Colibrí, Colibrí y se me fue quedando. Cuando menos pensé, ya me llamaba Colibrí. Mucha gente ya no me dice Eric, me dice Colibrí. Entonces se fue como una transición de una forma muy natural. El colibrí tiene muchas habilidades y cualidades muy específicas, muy sorprendentes. Y todas esas cualidades son metafóricamente enseñanzas espirituales. No sé si tú sabes algunos datos interesantes. Mira, te voy a compartir así rápidamente 10 cosas bien sorprendentes sobre el colibrí que seguramente no sabías y que de aquí podemos extraer todo el aprendizaje, además de las historias mayas, mexicas que existen sobre el colibrí. Vamos a estos 10 datos. Número 1, el corazón del colibrí, fíjense, en reposo puede latir entre 500 y 700 veces por minuto, pero cuando está volando puede latir hasta 1200 veces por minuto, como si toda su vida ardiera intensamente en cada segundo. Número 2, los colibríes son las únicas aves capaces de volar hacia atrás. Incluso pueden volar de cabeza, recordándonos que incluso retroceder también puede ser parte del camino. Número 3. Las alas del colibrí pueden moverse hasta 80 veces por segundo, tan rápido que muchas veces parecen suspendidos en el aire. A pesar de su tamaño, algunos colibríes migran miles de kilómetros. Criaturas diminutas realizando viajes imposibles. Número 5. Los colibríes tienen una memoria extraordinaria. Pueden recordar exactamente dónde encontraron alimento, incluso después de mucho tiempo. Número 6. Durante la noche, los colibríes entran en un estado llamado torpor. ¿Qué significa esto? Su cuerpo reduce casi por completo el gasto de energía para sobrevivir. Incluso la naturaleza entiende la importancia del descanso. Número 7. Los colibríes ven colores que el ojo humano ni siquiera puede imaginar. Un mundo invisible extendiéndose frente a nosotros. Número 8. En muchas culturas antiguas, los colibríes eran considerados mensajeros espirituales, símbolos de amor, esperanza y conexión con lo divino. Número 9. A pesar de ser tan pequeños, son extremadamente valientes. Defienden su territorio incluso contra aves mucho más grandes. El tamaño no significa necesariamente fuerza. Y quizás lo más impresionante es cómo algo tan pequeño puede despertar tanto dentro de nosotros. Tal vez por eso los colibríes no pasan desapercibidos, porque parecen venir a recordarnos que incluso la fragilidad puede contener una fuerza inmensa. Con todos estos datos, incluso desde tiempos antiguos, los mexicas, los mayas tenían historias respecto a los colibríes y lo veían como un maestro. Para los mexicas, Huitzilopochtli, el colibrí del sur, era una de sus deidades más importantes. Pero en otro video que les dejo aquí al final, les contaré todas las historias y las leyendas respecto al colibrí por si quieres aprender más. Pero el colibrí, en resumidas cuentas, se ha convertido en mi maestro de vida. El colibrí se ha convertido en parte de mi nahual, o sea, el nahual es como mi esencia. El colibrí se ha convertido en mi nombre, en mi marca. Miren, por cierto, me han preguntado muchísimas veces de dónde saco mis playeras. La realidad es que uno de los negocios que yo tenía antes de meterme al mundo de la espiritualidad, actualmente ya no me dedico a esas cosas, era un negocio de publicidad. Entonces yo mismo creo estas playeras, así es que si quieres comprar una playera, fíjense en la espalda, aquí tengo una, dice In la Ketch. Están muy cool, es reflejante. Entonces, si tú quieres una de estas t-shirt, playeras, las encuentras en mi tienda online que se llama Honorúame, y el enlace a la tienda lo encuentras en la descripción del video. Entonces, el colibrí, ya no sé si yo lo elegí o él me eligió, pero lo que sí puedo decirte es que actualmente yo considero que porto la medicina del colibrí. En alguna ocasión yo escuché el espíritu del colibrí hablándome y me dijo: Eric, si tú quieres
ser un colibrí, tienes que ser una persona digna de portar este nombre, porque el colibrí representa la fuerza de voluntad. Entonces, ¿hasta qué punto en tu vida tú representas fuerza de voluntad? El colibrí es el mensajero de los cielos para los mayas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú en tu vida eres una persona que comparte luz, que comparte esperanza? Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este video, ¿no? Porque el espíritu del colibrí me dijo que fuera un digno colibrí, un digno representante del espíritu del colibrí. Y finalmente, el colibrí, a pesar de ser un ave tan pequeña, proporcionalmente es el animal que tiene el corazón más grande. Por eso decían los toltecas, es puro amor, puro corazón. Entonces, si tú tienes espíritu de colibrí, el amor tiene que ser tu bandera. El amor tiene que ser lo que esté siempre por delante. Recuerda que siempre elegimos el camino del amor o el camino del miedo, el camino del rencor o el camino del perdón. Entonces, siempre tenemos que elegir el camino del amor. Espero que este video te haya gustado. Déjame en los comentarios qué preguntas tienes, qué significado tiene para ti el colibrí. Tengo muchos videos donde también les hablo del significado de encontrar un colibrí muerto o qué hacer cuando te encuentras un colibrí muerto, el significado espiritual del colibrí en muchas tradiciones. Al final de este video les dejo un par de enlaces. Espero de todo corazón que esta historia haya tocado tu corazón. Espero de corazón que esta historia te haya inspirado un poquito. Y bueno, no me queda más que decirte que recuerdes que yo soy tú y que tú eres otro yo. In la Quech.